tengo una palabra ardiendo en mi corazón. Saben que, bueno, el año pasado fue. La convención de Distrito Quilmes fue el año pasado. ¿Octubre? Bueno, el año pasado, en octubre, fuimos a la convención de Distrito Quilmes y quiero comentar esto porque en esto Griselda no me va a permitir faltar, la secretaria de la iglesia no me va a permitir faltar a la verdad, porque después de esa convención en esa convención yo prediqué este mensaje y le dije que en breve, próximas semanas de octubre, el 23, me gustaría predicarlo en Casa de Gracia. Pero ¿saben qué? Pasando las semanas entendí que no era el tiempo para esta prédica en Casa de Gracia. Pero hoy es el momento, ¿sí? Así que aquella prédica de octubre del 23 la voy a predicar hoy en Casa de Gracia, contextualizada sin duda a nuestra realidad. Y el nombre de esta prédica es Batería Baja. Batería Baja. ¿Saben quién le puso este nombre a la prédica? Fiore. Porque, porque este es un nombre diferente al que tenía originalmente. Y hablando en familia acerca de lo que iba a predicar, Fiore dijo, batería baja. Así que bueno, el título de la prédica, Fiore dijo batería baja, es batería baja y está muy atinado. Porque vivimos verdaderamente en un mundo donde la satisfacción la buscamos por lo general en lo que tenemos o en lo que hacemos, ¿sí? Y andamos en una maratón eterna buscando encontrar satisfacción para el alma en lo que tenemos, obtenemos y en las actividades que hacemos. Y la realidad es que cuando nosotros buscamos la satisfacción en lugares que no pueden proveernos satisfacción para el alma, que no traen descanso al alma, nuestra batería interior baja y pareciera que nos quedamos sin señal. Y una manera de graficar esto, que en aquel culto no lo pude hacer, muchas gracias, Alan, te coloca la bacha, te prepara café, no, yo creo que bendecida, Sofi, ¿eh? Muy bien. Yo sé que lo incomoda, por eso lo hago. Muy bien. En aquel culto no lo pude hacer, pero miren, voy a mostrar una imagen que nos permite graficar lo que quiero expresar. Miren esto. Acá hay una imagen de un celular, ¿sí? Bueno. ¿Qué ven que hay en el celular? ¿Cómo se dice? Aplicaciones. Muchas aplicaciones, muchas utilidades, muchos accesorios. Pero muy probablemente lo que usted no está notando, a menos que tenga una vista sobrenatural, que yo no tengo. Ah, bueno, muy bien, vos porque está en primera fila. Lo que capaz que no todos noten es que este celu, con todas las aplicaciones que tiene, se está quedando sin batería. Y capaz que lo que no noten también es que este celu, con todas las aplicaciones y utilidades que tiene, está prácticamente sin señal. Sin señal. Y tristemente encuentro un paralelo directo entre nuestra vida, la iglesia y este celular. De repente, nosotros pensemos en la iglesia y pensemos en nuestra vida. Por ejemplo, la iglesia, ministerio de niños, ujieres, arte, imagen, predicación, alabanza, acción social, tesorería y podemos seguir contando, varones, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos en nuestra vida. Colegio, trabajo, reuniones, agenda, actividades, compromisos, nuevos cursos, esto, lo otro, de todo. Estar acá, estar allá, venir acá, entrar, salir. De repente, tantas aplicaciones, tantas utilidades, tantas cosas importantes, pero sin darnos cuenta que podemos encontrarnos casi sin batería y perdiendo señal. Y no hay mucha distancia entre la forma que vive el mundo y este patrón que nos atraviesa a la iglesia y a los hijos de Dios. Es que la vida de un organismo está determinada por el tipo de alimento que consume. La vida de un organismo está determinada por el tipo de alimento que consume en gran porcentaje, ¿no?
Y hay muchas cosas que tratan de dirigirnos, comandarnos, las personas que nos rodean, sus expectativas acerca de nosotros, el diablo y sus sugerencias, nuestra carne, la mente, la voluntad, las emociones, nuestras estructuras y formas rígidas. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál era el tema de la prédica de la semana pasada? A ver si alguien recuerda. Los odres. Muy bien, ser un odre viejo o un odre nuevo. Para aquellos que no respondieron tan rápido como Gustavo, tenemos nuestro propio canal de YouTube, ¿sí? Así que usted va a encontrar la prédica de ser un odre viejo o un odre nuevo, Pero hay muchas cosas que van comandándonos o buscan dominarnos. Hay muchas voces que nos hablan y a veces muchas voces al mismo tiempo. Y de todo eso se vale alguien. ¿Quién es? Nuestro adversario. Y sin darnos cuenta, como estamos llenos de cosas, pero no siendo totalmente conscientes que de repente nuestra batería está baja, sin darnos cuenta que estamos llenos de cosas, pero no siendo totalmente conscientes que nos estamos quedando sin conexión, corremos el riesgo de hacer la obra de Dios sin Dios. Corremos el riesgo de sacar a Dios de la fórmula de la salvación. Corremos el riesgo de andar con cada vez menos señal y cada vez con menos batería. Si no, miren lo que ya dijo el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 13. Ya lo profetizó el Señor, ya lo habló el Señor, mejor dicho, a través de Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué mal hizo el pueblo del Señor? Dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Creo que a alguno que otro le suena muy cercana la palabra cisterna en este tiempo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Es que la vida de un organismo está determinada por el tipo de alimento que consume. Entonces, ante este diagnóstico reservado, de estar prácticamente sin señal, de estar prácticamente sin batería, ¿cuál es la medicina? ¿Cómo se revierte este cuadro? Y no hay mejor lugar para ir en esta situación que ir a Jesús. Yo le pido que usted me acompañes con esto y con lo que viene a continuación, porque esto va a ser parte neurálgica del tiempo que viene por delante para Casa de Gracia. No hay mejor lugar que ir al Maestro, porque Él hace algo épico. Él hace algo revolucionario. Hay un momento en donde el Señor entiende la necesidad de pasar por Samaria. Para poner en contexto, judíos y samaritanos no se podían ni ver, pero literalmente no se podían ni ver. Al punto que si un judío quería llegar de acá hasta acá y tenía que pasar por Samaria, iba a rodear Samaria y hacer un viaje kilométrico larguísimo para no pasar por tierra, para no pisar tierra de samaritanos. No se podían ni ver, pero Jesús entiende que le era necesario pasar por Samaria. Así que vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 al 4. Y es muy importante entender esto. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Podemos leer juntos este versículo, el 4? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Pero vayamos un poquito más adelante en la historia, en el mismo capítulo, en el 4, versículo 31 y 34. Jesús estaba muy cansado. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque estaba muy cansado él. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, los discípulos estaban en un cumple, ¿viste? Estaban en una. Claro, porque
Jesús lo habían cansado, venía de ministrar, de recorrer las aldeas. Y le dicen, maestro, come algo. Y Jesús le dice, yo tengo un alimento y como un alimento que ustedes no conocen. Y ellos habrán dicho, che, pero si nosotros somos quien le damos la comida, ¿cómo que comió? ¿Alguien le pasó un sanguchito de milanesa? ¿Alguien le convidó, no sé, unas galletitas a Don Satur? Algo. Eso de Don Satur lo digo porque hay un patrocinio especial en Casa de Gracia, después no. Bueno, alguien le dio algo, estaban en otra. Y Jesús, 34, perdón, Jesús le dijo, mi comida, y acá está el núcleo del mensaje, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué? Su obra. Mi comida, dice Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Dijimos que la vida de un organismo está determinada ¿por qué? Por el tipo de alimento que consume. La vida de Jesús estaba determinada por un alimento. ¿Cuál era ese alimento? Hacer la voluntad de su Padre. Nuestra vida la define aquello que consumimos. La vida de Jesús estaba definida por un alimento y era hacer la voluntad del Padre. Por eso habrás leído que Jesús dice a la gente que lo rodea, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta. Yo les hablo a ustedes lo que oigo al Padre decir. Lo que yo hago, dice Jesús, no lo hago por mi cuenta. Yo hago lo que veo al Padre hacer. El alimento de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Es que la vida, la fuerza, el empuje, el alcance, la profundidad de la iglesia la determina hacer la voluntad de Dios. Nuestra batería se va agotando cuando atendemos un sinfín de situaciones, pero la guía del Espíritu queda en un segundo plano. Nuestra batería se agota cuando nos montamos a la agenda de los hombres y descuidamos lo que está en el corazón del Padre. Nuestra batería se agota cuando corremos apagando incendios ajenos y descuidamos el fuego del Espíritu en casa. Nuestra batería se agota cuando nos amoldamos a este mundo. La vida de la iglesia se vuelve rutinaria y monótona cuando perdemos señal con Él. Iglesia, Jesús tenía claro que su fuerza y alcance radicaban en hacer la voluntad del Padre. Y me gustaría poder repetir esto. Jesús tenía claro que su fuerza, su vitalidad, su alcance radicaban en hacer la voluntad del Padre. Mi batería se llena y está completa en la medida que yo hago la voluntad del Padre. Ando con la batería baja cada vez que me alimento de otras cosas que no son la voluntad de Dios. Es decir, que batería baja es sinónimo de alimentarme mal. Batería baja es sinónimo de alimentarme mal. Y esto nos traspasa a todos. Nos hemos llenado de un andamiaje de actividades y agenda, pero olvidamos que nuestra comida principal es hacer su voluntad. Yo sé que vos muy probablemente hayas pensado hasta este momento, bueno, en la comida del sábado a la noche o del domingo al mediodía, o en la medida que menciono el alimento, nuestra mente se vaya para esos lados. Pero quiero decirte algo, la comida principal en la vida del Hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre. Ahí está nuestra calidad de vida, ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro alcance. Miren, hay un hombre que me gusta mucho, un autor que me gusta mucho, que se llama C.S. Lewis, el autor de las famosas Crónicas de Narnia, entre otros escritos y libros. C.S. Lewis escribe Cartas del Diablo a su sobrino. Esto es fascinante. Lo publicó allá en el 1942 y es una obra de cartas ficticias de el diablo mayor llamado Scrutopo a su sobrino Orugario. Mirá el nombre que le puso Lewis al diablo mayor y a otro demonio, su sobrino. Cartas ficticias, ¿sí?
Esto no estoy hablando de la palabra de Dios, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una obra literaria. Y entonces Escrutopo le escribe a Orugario, el diablo le escribe a su sobrino, un demonio, y le da estrategias para que la vida de los hijos de Dios sean entorpecidas, para hacer tropezar a los hijos de Dios, por ende, hacer tropezar a la iglesia de Cristo. Y entonces el diablo mayor le va a escribir a su sobrino y en una ocasión, en una de las cartas le va a decir Escrutopo a Orugario: la mejor manera de proteger tu influencia sobre los humanos es mantenerlos distraídos con trivialidades y superficialidades. Continúa el diablo mayor hablando y le dice: la apatía es tu aliada más efectiva. Haz que los humanos se desinteresen por las cosas importantes y se enfoquen en lo banal y en lo superficial. Cartas del diablo a su sobrino. Lo recomiendo. Vos tenés que hacer esto, le escribe. Logra esto. Continúa. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un suceso fascinante. Allá en el capítulo 16, versos 6 al 10, Pablo está recorriendo algunas ciudades y esto que pasa es un mensaje para nosotros y es algo en el camino que tenemos que recoger y no podemos ignorarlo. Dice 16, 6 al 10, atravesando Frigia, dice Pablo, así como hizo Priscila, acompáñenme en su pensamiento, viajemos acá. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Estamos escuchando esto? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole. ¿Cómo estaba? Rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos allí el Evangelio. Pregunta, iglesia: el Espíritu les prohibió predicar la palabra acá, pero también les prohibió predicar la palabra allá. Y cuando quisieron predicarla ahí, les prohibió. Hasta que el Señor les muestra por dónde tenían que ir, a dónde, mejor dicho, predicar la palabra. Y aparece un varón macedonio, en una visión, un hombre de Macedonia diciendo: pasa y ayúdanos. Pregunta: ¿era importante lo que ellos tenían pensado hacer de ir y predicar la palabra? Era importante, pero en ese momento el Espíritu no quería ahí. ¿Qué cosa más noble para un hijo, una hija de Dios, que ir a predicar la palabra? Pero el Espíritu se los prohibió. ¿Cuántas de las cosas que hacemos en el día a día? Probablemente el Espíritu esté diciendo: no, ahí no todavía, esperá, ahora. El Espíritu no quería ahí, quería allá, en Macedonia, donde estaba la necesidad. Donde Dios le deja ver a Pablo, a este hombre, pidiendo ayuda. Pasa y ayúdanos es el grito de una sociedad rota. Pasa y ayúdanos es el grito de una sociedad enferma. Pasa y ayúdanos es el grito de una sociedad fracturada. Pasa y ayúdanos es el grito de una familia un domingo por la tarde en casa que ríe por fuera pero llora por dentro. ¿Es importante la ventilación en la iglesia? Claro que sí, lo necesitamos. Pero lo que necesitamos aún más son corazones ardientes. ¿Es importante el sonido y cómo está el sonido de la iglesia? Claro que sí, y constantemente estamos trabajando y optimizando los medios con los hermanos y los equipos. Pero por encima de todo eso, no hay mayor parlante que tu testimonio. No hay mayor parlante que mi testimonio. Esto que vivimos acá adentro es muy importante. Venimos para reconocerlo y adorarlo. Como cuerpo a adorarle, venimos a ser renovados y ministrados, venimos a aprender y equiparnos de herramientas, pero esto no es todo. Esto no es todo.
Esto es una parte. El culto es tan solo una parte. La predicación en el culto es tan solo una parte. El ejercicio de nuestros dones en el culto es tan solo una parte. La iglesia se enferma cuando no está en su ecosistema. Y el ecosistema de la iglesia es el dolor del mundo. El ecosistema de la iglesia no es el lugar donde estamos hoy. El ecosistema de la iglesia de Cristo es el dolor del mundo. Es el gemir del mundo. Es lo roto. Ese es el ecosistema. Cuando nos movemos en el ecosistema que Dios indica, nuestra batería se llena. Amén. El diablo continuará diciéndole a su sobrino, el escrutopo continuará diciéndole a Orugario, el aburrimiento es tu aliado más poderoso. Qué difícil que se nos hace cuando nos aburrimos, ¿no? ¿Cómo queremos salir corriendo de ahí? No me quiero aburrir, no nos queremos aburrir. El diablo mayor dirá a su sobrino, el aburrimiento es tu aliado más poderoso. Mantén a los humanos ocupados en tareas sin sentido para que no mediten en su propósito en la vida. Te quiero hacer una pregunta. Desde que comenzó el año, la pregunta que te hago me la hice previamente a mí. Desde que comenzó el año hasta hoy, 27 de julio del 24, ¿cuánto tiempo dedicaste a meditar en el propósito de tu vida? ¿Y cuánto tiempo dedicaste a salir y escapar del aburrimiento? No hay que responder a la pregunta. Es para adentro. Hay un lugar donde vamos a encontrar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. ¿Querés conocer eso, sí? ¿Querés saber dónde? Hay un lugar donde vamos a encontrar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y ese lugar es la necesidad. La necesidad. Es en la necesidad, y cuando vos te acercás a la necesidad, que encontrás la voluntad del Señor para tu vida. Es cuando la iglesia se acerca a la necesidad que encuentra la voluntad del Señor para ella. Es Cristo encarnándose en el dolor de la humanidad, viviendo en el centro de la voluntad del Padre. Cristo en la sinagoga fueron instantes. Cristo en el dolor fue su plan eterno. Esa es la proporción. De eso se trata, iglesia, de escuchar su voz y hacer su voluntad. De escuchar su voz y hacer su voluntad. Es que el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Haciendo, descubro dones y talentos mientras hago. ¿Y sabes qué? Yendo, descubro la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Orando, aprendo a escuchar la voluntad de Dios. Tenemos que volver a ensuciarnos las manos. Tenemos que estar dispuestos a no oler tan lindo. Ustedes tienen perfumes muy ricos, se lo quiero decir. Pero que tenemos que estar dispuestos a no oler tan lindo. Tenemos que dejar de adorar nuestros programas y métodos para rendirnos al corazón de Dios. Yendo y orando, escuchen esto. Yendo y orando podemos lograr debilitar las garras del diablo y que entonces suelte lo que él tiene atado. Yendo y orando, no solamente orando, no solamente yendo. Yendo y orando vamos a lograr que el diablo suelte lo que tiene agarrado. Y cuando digamos suelta a Satanás, lo va a soltar. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Porque la presencia de Dios está donde está la necesidad. Iglesia, debemos congregarnos acá y debemos congregarnos allá. Yo quiero que la calle sea un lugar donde Casa de Gracia se congregue. Yo quiero que Casa de Gracia tenga la calle como un lugar donde congregarse, amén. ¿Cuántos quieren esto? Debemos congregarnos acá y debemos congregarnos allá. Te voy a contar algo, mira. El 21 de julio del 2023
hicimos la búsqueda con Mari, tuvimos una reunión de equipo operativo en la casa de Gonza y Gris. Algunos estábamos de manera presencial, algunos otros estaban por Zoom. Y en esa reunión dijimos, dentro de 3 semanas, un viernes dentro de 3 semanas, salimos a la calle. Corríjanme, pasó 1 año y 6 meses, ¿no? 27 de julio, 21 de julio, sí. Pasó 1 año y 6 días, perdón. Pasó 1 año y 6 días de eso. Y lo que acordamos no pasó. Pero déjenme decirle esto. Que no haya ocurrido es responsabilidad de los pastores. Que el 21 de julio del 23 hayamos dicho en 3 semanas salimos, no es responsabilidad de nadie más que de nosotros dos. Pero así como lo que no se hizo es responsabilidad nuestra, que ahora se haga también va a ser responsabilidad nuestra y de aquellos que se sumen. Amén. ¿Por qué cuento esto, este ejemplo, y digo es responsabilidad nuestra? Para dar muestra de cómo la vida nos atrapa. Porque claro que en esas 3 semanas surgieron cosas y el equipo seguramente, si nos ponemos a repasar, va a decir, no, de repente estuvo este imprevisto, pasó esto, se nos acercó tal fecha. Doy muestra de cómo la vida nos atrapa, nos enredamos, se nos vuelven lentos los engranajes atendiendo itinerarios, miles. Pero sin embargo, volvemos a decir que la iglesia se enferma cuando no está en su ecosistema propio natural. Continuará diciéndole el diablo a su sobrino, una religión moderada es tan buena para nosotros, dice el enemigo, como la falta absoluta de religión. Una religión moderada es tan buena como la falta absoluta de religión. O sea que al diablo le conviene una religión moderada. ¿Viste? Como patear al medio, como no asumir riesgos, como no jugárnosla. Él dice, nos conviene que sean así. Nos conviene que entiendan que su ecosistema es el culto los sábados a las 7 de la tarde. Y en breve vamos a convocar a Casa de Gracia, a una iglesia en la calle. Y la oración es que el Espíritu nos guíe. Que nos lleve, así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pueda llevarnos a una terminal de colectivos, pueda llevarnos a una estación de tren, pueda llevarnos a un hospital, a la facultad, a la puerta de un vecino, a los comercios, a donde Él quiera llevarnos. Que seamos la iglesia de Cristo. Amén. Porque vos y yo venimos al templo, pero vos y yo somos la iglesia de Cristo en donde estamos. Miren, yo no sé cuántos conocen a Samuel Hernández, el cantante. O muy de mi época me sentí como, ¿no? No, Samuel Hernández, sí, levanto mis manos y lo habrán cantado. Bueno, sé que hay muchas cosas modernas los chicos hoy, pero bueno, Samuel Hernández. Samuel Hernández, quiero mostrarles un video. Él me gusta una iniciativa, de tanto en tanto cae de sorpresa a un hospital. Y encontré hace tiempo atrás este video, incluso humildemente después de este video le pedí a Alan que me pasara los acordes de esa canción que él canta. Y Alan me pasó los acordes de esa canción. Tal vez podemos apagar las luces para ver esta iniciativa y cómo llega de sorpresa al hospital y lo que ocurre. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar, vine a verte. Porque eres especial, porque te amamos. Para Dios y para este hospital y para mí eres importante. Yo quería verte, yo quería abrazarte, vine a verte. Porque un abrazo dice más que 1000 palabras. Esa
las lágrimas que hace unos minutos derramaba, oh, no son lágrimas de tristeza ni de remordimiento, son lágrimas de regocijo, porque sienten tu presencia que las consuela y que les multiplica la fuerza. Pero Samuel, ¿cómo va a multiplicarse? A ver si yo siento que no siento nada. Pues quiero que sepas que la matemática de Dios es diferente, porque Él dividiendo multiplica y restando suma. Pero es que a veces no me quedan fuerzas. Pues eso mismo, no hace falta que tenga fuerza para multiplicarse, porque Él de fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. Así Dios estira la misericordia, su amor y la fe, porque Dios vino a verlos. Esto es una cita divina, por eso no insistí en llegar al intensivo, porque Dios quería bendecirlos y decirles: no están solos, yo los tengo en mi noticia diaria. ¿Qué hacerlo? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga. Finalmente el mundo está cansado de nombres lindos, de familias perfectas y de discursos correctos. Animo a la iglesia esta noche a que prestemos nuestros oídos a Dios. Y recordad que cuando le prestes tus oídos a Dios, Él te va a meter en santos problemas. Él nos va a meter en santos problemas porque nos va a incomodar. Es que no hay transformación sin incomodidad. No hay transformación sin incomodidad. Pido al grupo de alabanza, por favor, que puedan pasar todos, que te puedas vos poner en pie, y cierro con este pasaje bíblico y oramos juntos. Gracias, chicos. En 2 de Corintios capítulo 12, nos ponemos todos en pie, capítulo 12 de Corintios 2, versículo 14 y 15. 2 de Corintios 12, versículos 14 y 15. Habla Pablo, y esto es maravilloso. Descubramos el corazón de este hombre en este pasaje. Descubramos el amor de este hombre en este pasaje. Él les dice a los corintios: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no seré una carga para ustedes, pues no me interesa lo que ustedes tienen, dice Pablo, sino lo que ustedes son, lo que ustedes son, lo que ustedes son, lo que vos sos, lo que vos sos. No me interesa lo que tenés. Pablo dice: me interesa lo que vos sos. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que, y esto es para nosotros, abracemos esto, que esto sea parte de nuestro ADN. Así que, de buena gana, gastaré, dice Pablo, todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo. ¿Por quiénes? Por ustedes. Si los amo al extremo, ¿me amarán menos? Dame 15 segundos más para leerte otra vez este versículo. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. Iglesia, vamos a gastarnos haciendo su voluntad. Vamos a gastarnos haciendo la voluntad del Rey, haciendo la voluntad de tu Señor, haciendo la voluntad de mi Señor. Que hacer la voluntad del Señor, y déjame corregir lo que acabo de decir, que hacer la voluntad de tu Señor, porque tenemos que tener conciencia de: sí, Señor, sea el lugar donde te sientas a salvo. Que hacer la voluntad del Señor, de tu Señor, sea la forma de conocer quién sos. Ponelo tuyo en manos de tu Señor y anda por aquello que está en su corazón. Ponelo tuyo en manos de tu Señor y anda por aquello que está en su corazón. Iglesia, que esto se trate de estar donde Jesús estaría en este momento. Que esto se trate de estar donde estaría Jesús en este momento. Aquella mañana de la convención de Distrito Quilmes, estaba en sus horas últimas el papá de un amigo mío.
y orando por el papá de él y orando para predicar la noche en la convención, el Señor trae una palabra a mi vida y me la anoté y la tengo anotada en varios lugares y capaz Casa de Gracia la podemos anotar en algún lugar. Esa palabra era: me van a encontrar caminando por veredas que nadie transita. Me van a encontrar caminando por veredas que nadie transita. Quizás sea ahora, iglesia, que empecemos a caminar por veredas que no caminamos hasta hoy. Y en eso conocer la voluntad de tu Señor y de mi Señor. Adoramos a Jesús. Adoramos a Jesús. Sí, Señor. Tan grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Jesús. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande.
respecto del plan del año y veíamos el estudio bíblico de noticias importantes y lo que es y lo que va a continuar. Pero en nuestra cabeza decíamos, el año siguiente armamos bien, salimos a la calle. Pero hermanos, el Señor, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Y el Señor nos está desordenando nuestros papeles. Yo pido a Dios que el Señor nos desordene los papeles, iglesia. Y el Señor en esta noche dice, no el año que viene, este año. Ahora es cuando. Ahora es cuando. En tu vida, ahora es cuando. Ahora es cuando. ¿Qué tal, Señor? Si tu iglesia en este tiempo entiende que su agenda de vida es la agenda de Jesús. Iglesia, aceptamos los desafíos que el Espíritu traiga por delante, conforme Él vaya soplando, y realmente vamos a entender que la vida verdadera está en el ecosistema para el cual fuimos creados. Amén. Y el ecosistema de la iglesia es el dolor del mundo. Bendigo en el nombre de Jesús tu vida, desde la cabeza hasta la planta de los pies, tu entrada y tu salida, el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos, la obra de tus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús en tu salud. Yo proclamo, Señor, que todo signo de enfermedad en los presentes, en los que están conectados, en Gisela, se remueve ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, proclamamos que Casa de Gracia será una luz espiritual en esta geografía, Señor, que alumbrará lugares de tiniebla, que alumbrará regiones de oscuridad. Proclamamos que el ecosistema de Casa de